Y vamos a hablar ahora de deporte y de violencia. El Alcorisa es un equipo de fútbol que juega en regional preferente. Este domingo se enfrentaba en casa al Sporting Alcañiz y el partido no terminó bien. Minutos antes de llegar al descanso, ambas hinchadas comenzaron a discutir en la grada. El equipo local asegura haber recibido insultos racistas y el visitante amenazas de muerte. La Guardia Civil tuvo que personarse en el campo. Ambos equipos han condenado las actitudes racistas. Silvia. Efectivamente, este no es más que el último caso de violencia en el fútbol aragonés, no es el primero ni de lejos, porque ya hace 2 años hubo una temporada especialmente conflictiva. Estamos hablando de que en los 6 primeros meses de temporada se produjeron 141 agresiones. Eso supone que en el 60% de los partidos, en más de la mitad, hubo incidentes violentos. A partir de ahí se han endurecido las sanciones, parece que ha surtido efecto, los niveles de violencia han descendido bastante, pero cuidado porque tenemos que estar vigilantes. En ocasiones como las del domingo pasado nos hacen ver que efectivamente puede rebrotar todo aquello que pasó hace 2 temporadas. Para hablar de todo ello vamos a hablar con Jesús Padilla, psicólogo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando antes por qué es precisamente tan violento el fútbol a diferencia de otros deportes. Pues se deben a varios factores, ¿no? Principalmente vemos un factor social, ¿no? Factor social en el que hemos normalizado la violencia, por ende, en el fútbol, ¿no? Que a diferencia de otros deportes en los que hay muchísimo más respeto, ¿no? En distintos ámbitos, campos o disciplinas, el fútbol lo hemos normalizado a tal punto y toleramos la violencia incluso en nuestros hijos o hermanos o el propio compañero de butaca, ¿no? Nadie recrimina una actitud violenta y esto supone un gran problema, ¿no? A nivel social y sobre todo cuando el aficionado es al fútbol, ¿no? A un deporte como el fútbol, que es un deporte bonito, pero que hemos entrado en esa disciplina de la violencia, ¿no? Lo cierto es que vemos como desde las distintas federaciones, desde los distintos ámbitos, se sigue trabajando y cada vez más en atajar este problema, pero ¿por dónde empezar o cómo podría ser ese primer paso para decir, definitivo? Imagino que no puede ser. Habría que empezar siempre por la parte más básica, son los niños, el base. ¿no? Exactamente, el fútbol base, ¿no? Niños y niñas deben de compartir una disciplina heterogénea donde haya un respeto, no solo hacia los compañeros, por supuesto, sino hacia el rival. Lo que tenemos que ver, la importancia de inculcar valores disciplinarios desde el ámbito deportivo, también desde el ámbito familiar, donde haya una tolerancia pues, a la frustración, ¿no? A una tarjeta amarilla, a un gol, ¿no? Etcétera, ¿no? Es muy importante que desde bien pequeños los centros deportivos, los propios colegios, hagan hincapié en lo que es el respeto hacia el prójimo, ¿no? Hacia la disciplina, hacia valores éticos y sobre todo no tolerar la violencia en ninguna de sus expresiones. A mí lo que me llama la atención de todo esto es qué puede llevar a una persona a comportarse así, qué niveles de frustración hay ahora mismo en la sociedad para que alguien llegue y se ponga a insultar a una persona que te está haciendo pasar un buen rato con un espectáculo. Hablaríamos de 2 perfiles, ¿no? El deportista. Y aquí, hace poco, recientemente, vi deportistas de la élite, ¿no? En el fútbol español, cómo insultaban, ¿no? De manera peyorativa a otro compañero del equipo rival, ¿no? Hablamos de un modelaje muy importante. Deberíamos de tener un modelaje mucho más claro, no permisivo con estas actitudes dentro de los propios clubes de referencia, ¿no? En el ámbito nacional e internacional. Luego hablaremos de la parte del espectador. Toda esa agresividad que podemos llegar a ver en un campo de fútbol tiene que ser una agresividad que sí se diera, señalar a la persona, no en grandes estadios, también en los pequeños estadios, y recriminar su actitud, en caso necesario sancionar. Bueno, pues vamos a ver cómo ven esta situación en la calle. ¿Qué motivos encuentran los aragoneses para que se produzcan este tipo de casos? Pero yo cuando he visto alguna vez, sí veo agresión en la tele, más que todo. Y mucha comedia, no parece deporte, parecen comedias. Porque se crea una rivalidad. O sea, a la mínima que tengas un roce con un jugador o con algún espectador que se pase del pico, se arma la de Dios, claro. Y ahora creo que ha bajado mucho, pero en mi época era la repera. Más que en otros deportes, y yo creo que se deben pues un poco a la pasión misma del deporte. Y bueno, también es verdad que pasa a lo mejor en otros deportes, en baloncesto, por ejemplo, y tal, pero en el fútbol es que ya se vive con demasiada intensidad, como si fuera algo mucho más que un juego. Pues no sé, la gente se vuelve muy loca cuando juega a su equipo y no gana y todas esas cosas. Siempre ha habido de todo, hay mucho energúmeno, siempre ha habido de todo. He visto partidos de niños insultarle al árbitro
y montarse broncas, pero buenas. Precisamente esta mujer nombraba a los árbitros y es a ellos a quien les toca, y nunca mejor dicho, muchas veces bailar con la más fea, en muchas ocasiones el más feo, en la situación más complicada. Ellos tienen que lidiar con estas situaciones en primera persona, pero también son en muchas ocasiones víctimas de la ira, pues, de espectadores y también de jugadores. Saludamos ya a Javier Doñate. Él forma parte de la Junta de Gobierno del Comité Aragonés de Árbitros. Muy buenas tardes. Javier. Sí, hola, ¿me oyes? Hola, sí, ahora, perfectamente. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha evolucionado la situación en los últimos años? Bueno, a nivel de arbitraje lo que sí se percibe es una mayor irascibilidad en la grada, como comentaba el psicólogo. Hay una permeabilidad en el público a que están normalizando el insultar al árbitro como algo normal, pero lo preocupante de verdad no solamente es eso, que como bien ha dicho un señor, se lleva dando durante años. Es verdad que esto está incrementándose, pero a mí, que veo varios partidos todos los fines de semana y que me siento en la grada con ellos para ver la actuación del árbitro, me empieza a preocupar que empiezo a oír insultos graves en niños de 8, 10, 12, 14 años. Esto sí es preocupante, porque eso sí que es un caldo de cultivo para el día de mañana. No sé a qué se debe, pero sí que es cierto que en los últimos años, y principalmente en los 4 o 5 últimos años, se ha incrementado esta violencia verbal. ¿Se ha notado, buenas tardes Javier, el endurecimiento de la normativa? ¿Disculpa? ¿Se ha notado el endurecimiento de las sanciones, Javier? A nivel de jugadores, que duda cabe. Lo que pasa que, como bien sabes, al público es difícil de sancionar, ¿no? Salvo que lo pillen con las manos en la masa y haya una denuncia. En el tema de jugadores y de agresiones sí se ha notado. De hecho, no solamente se les endurece el tema con la sanción federativa a nivel deportivo, sino que, por supuesto, el área jurídica de federación y de comité de árbitros se pone manos a la obra para hacerse cargo del hecho. Javier, decías ahora mismo, mostrabas tu preocupación por ese incremento en los insultos en niños de 8, 12 hasta 14 años que se había ido incrementando. Jesús Padilla, nuestro psicólogo que está ahí en plató, decía que hay que trabajar desde los centros deportivos, trabajar también desde los equipos, pero entendemos que también trabajar desde casa. Indudablemente. La educación se recibe en casa, la formación en el colegio. Y esto es algo que llevamos oyendo todos durante toda la vida y que sí que es cierto que a lo mejor, no lo sé, yo no voy a tildar esto porque yo solamente puedo opinar por mí. A mí en casa me han hecho siempre una concienciación exhaustiva de lo que es la educación y posiblemente eso me ha resultado, me ha sido permeable y por tanto me ha servido de mucho. Yo me he encargado de hacer lo mismo con mi hija y ya está. Lo que sí digo es que a colación de esto que acabas de decir, es cierto que los clubes están haciendo un esfuerzo, es cierto que los directivos están haciendo un esfuerzo y es cierto que la práctica totalidad, por no decir todos, porque es evidente que todos no lo son, de los jugadores respetan mucho al árbitro. Entonces, aquí es donde tenemos que separar lo que es el grano de la paja y sí que es cierto que hay elementos que distorsionan todo esto, que la mayoría no es así, pero en lo que es la grada estoy de acuerdo con Jesús, con el psicólogo, en que esa irascibilidad se nota, se percibe y solamente tenéis que sentaros un fin de semana en una grada y comprobarlo. Y si me permites solamente hacer una alusión. Mira, yo llevo viendo retransmisiones porque tengo que ver repetidas las imágenes, muchas veces cojo imágenes vuestras y así como hay en otras televisiones que se ve el comentario peyorativo de la propia persona que retransmite. Yo el otro día ponía como ejemplo a un compañero vuestro que retransmitió el partido que me tocó ver, que fue el Utebo contra Languiano de segunda red, y la verdad es que era ejemplar la retransmisión, siendo normal, natural, le gustase o no le gustase la decisión del árbitro, no se puede estar de acuerdo siempre, pero de verdad le felicito desde aquí porque es un compañero vuestro que fue caballerosísimo a la hora de hacer la retransmisión, y así es como se educa a la gente. Javier, pues hay que esa felicitación se la trasladamos. Muchísimas gracias a ti por atendernos y también por la labor que sabemos que sigues realizando día a día. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Tened buena tarde. Bueno, pues Jesús, ya has oído, esta es la parte de los árbitros. A ellos siempre les toca bailar de alguna forma con la más fea. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo es el fútbol que viene?
Pues si se toman medidas que, como efectivamente se están tomando en muchos clubes ya, ¿no? Un cierto decálogo, ¿no? De tolerancia, de respeto, principalmente a la figura del árbitro, que es el que toma decisiones, ¿no? En el campo, y que no debe aceptar fuera. Yo soy de los que opinan que muchas veces los propios familiares pueden tener una gran relevancia en todo esto, y esa relevancia, efectivamente, parte también del ámbito familiar. No critiquemos jamás una decisión, no aconsejemos al árbitro si ha sido una falta o un penalti, ni, por supuesto, obviamente no le insultemos, ¿de acuerdo? Pero al final también somos modelaje, los propios padres o familiares del menor. Luego, efectivamente, si se van tomando soluciones a esta gran problemática, todo esto irá cambiando, ¿no? De manera muy progresiva irá cambiando. Y, por supuesto, los grandes profesionales, los que ganan dinero en este oficio, ¿no? Que sea el modelo y que los propios clubes sean los que corrijan, ¿no? Ya vemos a grandes jugadores que todo vale, ¿no? Finalizamos ya esta mesa, pero sí que me gustaría hacer un apunte, que muchas veces también esa actitud que tienen los padres o familiares fuera del campo, al niño también le puede llegar a afectar, eso hay que decirlo. Total. O niña. Total. Muchas veces es una pena, pero cuando en fútbol base marcan un gol, a veces lo celebran mirando a los padres su aprobación. El niño tiene que celebrar el gol junto con sus compañeros en equipo. Esto es muy importante y nos dice mucho de los menores, ¿de acuerdo? Que hagan equipo, cualquier deporte, que hagan equipo y que disfruten del juego, que es el deporte. Pues gracias, Jesús. Nos vamos a quedar también, gracias a ti, Silvia, con ese mensaje, que disfruten del deporte, que disfruten del juego.